Así, eres de Colombia. Cuéntame un poquito sobre Colombia. Colombia tiene unos paisajes increíbles, tiene 2 océanos y tiene una diversidad biológica grandísima, de las más grandes del mundo. Biodiversidad. Cuéntame sobre unos animalitos que solo están en Colombia. Ah, sí, está el cóndor, ¿El cóndor? el jaguar. ¿El jaguar? Pero ellos están en casi todo Sudamérica. Eh, ¿En serio no conoces ningún animal que solo está en Colombia? ¿Cómo así que no conoces ningún animal endémico de Colombia? Eso no puede ser. Estamos rodeados de animales endémicos por todos lados. Y hoy vamos a hablar sobre la rana Phyllobates terribilis, el vertebrado más tóxico de la Tierra. Roberto, estas ranas son amarillas. Y a veces uno ve también esas ranitas del Chocó, las arlequín, son como rojo con negro. O a veces ve uno unos insectos que tienen como amarillo con negro. ¿Por qué estos colores y no otros? Es que las toxinas de estos animales son para defenderse de los depredadores y esto funciona con que un depredador intenta comerse un animal tóxico y la pasa mal, no le sabe feo o incluso pues se intoxica y acaba vomitando o algo que le genera pues algún tipo de repulsión y entonces aprende a evitar estos animales. Aposematismo. Y un color brillante que resalte contra el fondo va a ser más memorable o más fácil de aprender. Que además pueden no necesariamente ser un color, ¿no? Hay animales tóxicos que huelen súper fuerte, entonces el olor tal vez es lo que uno se acuerda o hacen sonidos, en fin. Tú trabajas precisamente con el color de estas ranitas tan famosas aquí en Colombia. Cuéntanos de qué se trata la investigación que nos quieres contar hoy. Dentro de este pequeño grupo que tiene más o menos 3 millones de años, que son las ranas de este género que están en Colombia, creemos que la coloración amarilla ha evolucionado de forma más o menos independiente 2 o 3 veces. Es algo, digamos, fuera de lo normal. Usualmente un cambio tan grande en coloración pues sería algo raro de que pase. Y que pase tantas veces a mí me parece bastante interesante. Entonces esta evolución rápida a mí me interesa mucho entender cómo pasó y por qué pasó. La mayoría de lo que he hecho ha sido enfocado a cómo pasó y esto lo hacemos intentando entender cómo los genes de estas ranas dan las instrucciones para ser amarillas en vez de la coloración que creemos que tenía su ancestro, que era negra con una rayita amarilla. Y si uno mira cómo se ven como renacuajos, todos se ven igual. Cuando salen del agua los juveniles, todos se ven igual. Y después solo las especies amarillas en cuestión de 2 meses tienen un cambio grandísimo de coloración y pasan de tener la rayita que creemos que tenía el ancestro a ser completamente amarillas. Entonces yo me he enfocado en tratar de encontrar los genes que controlan este cambio. Si podemos saber la historia específicamente de los genes que controlan esta característica que nos interesa y la comparamos con la historia de las ranas en general, podemos entender mucho sobre qué procesos evolutivos han llevado a que ocurra este cambio tan rápido. Bueno, ¿y qué encontraste? Primero, pues es una labor bastante dispendiosa encontrar qué genes controlan una característica. ¿Por qué? Porque el genoma de cualquier animal y sobre todo una rana es gigantesco, ¿no? Un vertebrado, un humano, un ave, un pez, una rana, tiene más o menos 30.000 genes diferentes. Y esos genes, cada uno hace una proteína diferente y esas proteínas interactúan entre sí de un montonón de formas diferentes para formar lo que es uno, ¿no? Para que me forme yo, tienen que haber interactuado más o menos 30.000 proteínas de maneras distintas en tiempos distintos y además interactuado con el ambiente en el que yo crecí. Ahora, estas proteínas son menos del 1% del genoma. El genoma tiene otra cantidad de cosas que pasan que, por ejemplo, determinan cuándo estas proteínas aparecen en un tejido o en una célula. Entonces, pues, con esto lo que quiero decir es que es una cantidad de información gigantesca de la que tenemos que sacar un pedacito muy pequeño. Es literal encontrar una aguja en un pajar. Entonces, ¿qué hiciste para contestar esa pregunta de los colores y por qué evolucionaron 3 veces independientemente y qué encontraste? Bueno, lo primero que hicimos fue, pues, como ya mencioné un poquito, reconstruir las relaciones evolutivas entre las
distintas especies de ranas. Ahí nos dimos cuenta que además a lo que le decíamos parte de una especie eran varias en algunos casos. Y ahí pues corroboramos que esto ha evolucionado muchas veces en el pasado muy reciente. Y luego entonces hicimos dos cosas para encontrar estos famosos genes. Una cosa fue buscar especies que estén muy cercanamente emparentadas y buscar qué partes del genoma de esas ranas son distintas entre sí, o mucho más distintas que el resto del genoma, ¿cierto? Entre esas partes distintas van a estar los genes que nos interesan y otros de otras cosas que sean distintas entre estas especies. Y resulta que encontramos algunos candidatos de genes que, según digamos lo que se ha aprendido en otras ranas, en peces, en ratones, en humanos, tiene sentido que estén involucrados en formar los patrones de coloración, pero entre los dos pares de especies que estábamos investigando no había ningún gen parecido. O sea, eran genes distintos que controlan el mismo proceso. Y eso pues lo que nos empezó a decir es que de pronto eran en serio evoluciones independientes de lo mismo. Y luego por otro lado, entonces secuenciamos estos genes en todas las especies, todas las ranas que teníamos, y encontramos que incluso ahí las secuencias de las ranas amarillas de una especie eran mucho más parecidas a las secuencias de las ranas rayadas que eran cercanas que a las de la otra rana amarilla. Wow. Entonces, hasta donde vamos por ahora, parece que de hecho estos son orígenes relativamente independientes de características muy parecidas. Sin embargo, hay un hueco grandísimo que es que pues no sabemos si estos genes de hecho sí son los que están controlando estos patrones de coloración, que es en lo que voy a estar trabajando los próximos años. ¿Habrá especies que no sean tóxicas, que tengan colores así como tan brillantes? ¿No tendría como también una ventaja esto para una especie para que no se la coman igual? Sí, claro, ese es el lado, digamos, tramposo de la historia, ¿no? Que si ya existe un animal que es colorido y tóxico, es ventajoso para otro animal parecido parecérsele al colorido, ¿cierto? Entonces no tiene que acumular las toxinas o producirlas de alguna manera, pero ya está defendido de cuenta de la otra especie. Esto se llama mimetismo. Lo que pasa es que si se vuelve muy común la especie que no está protegida, los depredadores se les empiezan a cruzar los mensajes, ¿no? Anécdota científica. Cuando yo era un estudiante de pregrado, mi primer proyecto con estos animales fue tratar de entender cómo hacen para entrenar a los depredadores suficientemente rápido para no extinguirse. Y para hacer eso entonces me senté, yo no sé, 3 meses a construir como 1500 figuritas de rana de cera. Y las pinté todas y las metí en cajas y me las llevé para la serranía del Baudó a ponerlas en el bosque, porque resulta que hay algunos depredadores, sobre todo pájaros, que se dejan engañar por el muñequito y van y le dan un picotazo y se dan cuenta que no es nada y se van y queda marcado el picotazo. Entonces uno puede más o menos saber cuánto atacan a cada colorcito. Puse mis modelos y pues nada, yo estudiante de pregrado feliz, volví a los 2 días como había pensado y un montonón de modelos atacados. O sea, no, que es esta dicha, ¿no? Yo había leído artículos antes donde ponían 1000 y conseguían 20 ataques en 5 intentos del experimento y yo ya tenía como 50 en 3 días y estaba feliz. Y alguien me dijo, bueno, pero ¿por qué no pone una cámara trampa además para ver cuáles son los depredadores? Esta es una cámara que simplemente cuando algo se mueve enfrente toma un video. Logré que un compañero del laboratorio que venía a la estación de campo me trajera una cámara que nos prestaron de otro laboratorio. Bueno, lo más emocionante, puse mi cámara y a los 2 días volví y había tomado un montón de videos, que he dicho. Y el único ataque sobre las ranitas era una chucha por la noche, que las cogía y las mordía. La marca que dejaba la chucha era la marca que tenían casi todas las figuritas que yo había dejado en el monte. Y pues una chucha atacando estas ranas de noche que ni siquiera ven colores, pues no era una cosa muy relevante biológicamente para el problema. Pero entonces pues fue un total, digamos, fracaso por no tener tanto cuidado en ese experimento. También pues aprender a fijarse en los detalles. Exactamente, o si no, hubiera sido publicado y después alguien dice como,
Exacto, ¿no? Lo presenté en un congreso y todo, porque la cámara la dejamos ahí puesta y yo me fui a ese congreso. Para que la gente se dé cuenta cómo es hacer ciencia, no es fácil. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia para su merced.